Salga mejor. Bueno. Hola, ¿cómo están todos? Estamos en un nuevo episodio de Clases de Derecho con un invitado súper especial, con quien realmente ya tuvimos una primera entrevista, un primer podcast, pero era necesaria esta segunda. Ramiro Ávila, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Andrés, muchas gracias. Un saludo cordial a ti, a Steve, a todas las personas que nos están escuchando. Un honor enorme estar otra vez contigo. Chévere. Steve, ¿cómo vas? ¿Qué tal? Bienvenido. Saludos, Andrés, a la audiencia. Gracias por escucharnos. Un nuevo episodio de En Clases de Derecho. Y qué privilegio estar hoy con Ramiro Ávila. Desde ya, Ramiro, mi admiración, mi respeto. Gracias por trabajar con y para el derecho, con y para la sociedad, con y para la naturaleza. Así que bienvenido, siéntete cómodo en este podcast. Y voy a empezar con la primera pregunta. ¿Cuál es tu background académico y profesional y cuál es la categoría en que más te queda a ti, abogado o activista? ¿Y cómo pones el background al servicio de la sociedad? A ver, yo me formo básicamente en derechos humanos y comienzo también mi carrera profesional en el área penal. Mis primeros ejercicios profesionales son defendiendo gente en la cárcel de acá de Ambato, privados preventivos de la libertad, y también niños y niñas que son víctimas de abuso sexual y maltrato físico. Y luego trabajo en Guatemala y sigo haciendo derechos humanos. Y después he intentado ejercer en el sistema interamericano, tuve algunos casos. Y finalmente ahora estoy dedicado 100% a los derechos de la naturaleza, a entender la teoría, a interdisciplinarme, a saber un poco más de ciencia. Porque la premisa que está atrás de lo que estoy desarrollando ahora es que las leyes humanas, de la especie humana, que ahora, digamos, tenemos una dictadura total en el planeta y con las otras especies, solo serán legítimas si es que respetamos las leyes de la naturaleza. Pero, ¿con qué etiqueta te quedarías? ¿Más que etiqueta, con qué categoría? ¿Eres más abogado o más activista ahora? Ay, qué buena pregunta. Esa es a ver, yo sí en eso soy bien Paulo Freire. Paulo Freire tenía una máxima que decía que la teoría sin acción era una teoría inútil y que la acción sin teoría era como dar palos de ciego. Entonces, para mí, saber algo de teoría implica una responsabilidad enorme, porque creo que si sabes algo tienes que intentar aplicarlo. Y yo soy de las personas que cree que el derecho tiene sentido cuando es una herramienta para transformar realidades en contextos como los ecuatorianos y los de América Latina, que son de inequidades y de injusticias sistemáticas y cotidianas. Entonces, sí creo que soy un abogado, si activista es aplicar la teoría, soy, pero también tengo recelo con esa palabra porque cuando era juez me decían como que era una cosa negativa, pero para mí era ser coherente. Yo en los espacios donde me muevo intento que la teoría que voy aprendiendo, que intento desarrollar, sea una teoría que sea útil. Esto me ha pasado, digamos, cuando doy clases, cuando ejerzo en casos, el derecho, con casos, con litigios estratégicos, cuando estuve en el Ministerio de Justicia y cuando fui juez de la Corte Constitucional. Me digo yo, si tienes teoría, digamos, aplicas en los ámbitos donde la vida te va poniendo. Claro, totalmente. Y verás que yo siempre hacemos investigación antes y ya habías escuchado unos podcasts que habías tenido, porque eres tal vez uno de los abogados con más rating de podcast también. Es el octavo, creo que grabas. Pero esta relación que ahorita lo has dicho brevemente, en otros espacios has señalado el tema de que empezaste sacando gente de la cárcel, ahí te topaste con la dura realidad de gente, digamos, pobre, que aparte se criminaliza la pobreza y después salían y vuelven a reincidir porque no hay realmente un sistema de rehabilitación. Después cuentas del tema de que te fuiste a Guatemala y ahí viviste, no sé si podría catalogarlo así, pero el tema de la vivencia de lo que serían probablemente delitos de lesa humanidad, con desaparecimiento de colectivos y todo esto. Entonces, esta cercanía que tienes con el dolor, que te hace como que un poco abrir los ojos o despertarte o reaccionar, fue tal vez lo que marcó, digamos, tu parte para ser ese abogado que has señalado. Si bien eres un abogado de corte activista, como lo has dicho, yo te quiero preguntar a ti, ya a base de tu experiencia que viene cargada con este dolor que te hizo el despertar, prácticamente hoy en día la profesión de los abogados es una profesión a la que incluso se le llama, junto con la del médico, las profesiones liberales. ¿Cómo concibimos eso? ¿Cómo deberíamos concebir eso de que realmente, si se nos dice que los abogados y los médicos son una profesión liberal,
¿Cómo ese dolor que percibes puede ayudar más bien a transformar y decir, mejor deberíamos hablar de una profesión social en lugar de liberal? ¿Cómo encuentras esta relación? O sea, sí creo que la tendencia mayoritaria en el mundo contemporáneo es el ejercicio del derecho para tener beneficios o intereses materiales. Digamos, eso me parece que es la lógica no solamente en el derecho, sino que es en la empresa, en la medicina, en la agricultura industrial. Digamos, esto está atrás del sistema que estamos viviendo. Uno de los valores que promueve el sistema capitalista es la competencia, es la superación personal, por eso es liberal, y es el éxito entendido como beneficio material. Entonces, esto, digamos, para mí es un problema. Para mí es un problema porque esto es lo que hace que las sociedades tengamos tantos problemas, tantas inequidades, tantas injusticias sin resolver. Entonces, si a mí me harías escoger entre ser un profesional liberal o un profesional que tiene una opción o vocación por lo colectivo, por lo social, yo creo que sin duda lo que necesita Latinoamérica es esto. Es gente con vocación de transformación social. Y yo creo que yo estoy seguro y convencido que el derecho desde siempre ha sido una herramienta que lastimosamente ha servido para fortalecer poderes e intereses particulares. Y te estoy hablando, cuando digo desde siempre, desde hace 4.000 años que se forman los imperios, las primeras sociedades y ciudades, alrededor hay derechos coercitivos, coactivos, que están hechos para forzar la voluntad de la gente para beneficiar a un grupo de personas que están en el poder. Entonces, Roma, Egipto, Mesopotamia, y si luego te vas al siglo XVII, XVIII, XIX, XX, y ahora mismo yo sí creo que todavía el derecho es una herramienta que ha servido para institucionalizar la inequidad y también para beneficiar a las personas que están ejerciendo el poder. No hay acto jurídico, no hay acto de poder en el mundo contemporáneo que no tenga forma jurídica. Ramiro, y aquí una pregunta. Tú hablaste de la vocación en esta profesión, que es el derecho. ¿Cómo manejaste en esos primeros años de tu profesión ya como abogado en todas estas dimensiones y etapas que fuiste pasando para no desgastarte emocionalmente y sobre todo decir, tal vez no estoy recibiendo lo que estoy haciendo? Y después, claro, ya pasó el tiempo y ahí recién tuviste un reconocimiento con lo gran jurista que eres. Pero en esos primeros años, ¿cómo fue? ¿Cómo manejaste esa situación? No creo que sea gran jurista, la verdad. A ver, yo te diría que la profesión del derecho, cuando tienes esta opción por la gente que es más vulnerable, tiene unas cuestiones que a veces cuando aparecen te dan una alegría enorme. Por ejemplo, te cuento, mis primeros 3 años de ejercicio profesional son en la cárcel de la calle Ambato. Y no te imaginas la alegría que me daba a mí el sacar en libertad a alguien. Para mí era como, yo no sé, era como, me sentía tan exultante, sentía que el derecho servía, ¿sabes? Uh-huh. Y me acuerdo que mi madre tenía esto no lo he contado, pero mi madre tenía una forma de apoyarme que yo lo aprecio mucho. Mi madre, cuando yo sacaba a una persona presa, en la cotidianidad nosotros comíamos en la cocina como mucha gente. Uh-huh. Y muy excepcionalmente usábamos el comedor. Cuando los domingos, visitas y estos, mi madre sacaba la mejor vajilla. Cuando yo sacaba a los más miserables de la celda 8, que era la peor, la de los policías, yo les decía, te invito a almorzar, y les llevaba a mi madre, le trataba como, ¿sabes? Como pocas veces esa gente posiblemente era tratada. Entonces, esas alegrías tienes. En Guatemala, por ejemplo, que sí, efectivamente estuve expuesto al genocidio, a las violaciones graves y masivas de los derechos humanos, violencia física, sexual y cosas de esas. Por ejemplo, la satisfacción es cuando sale el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico y tú puedes identificar ahí los casos que investigaste escritos por uno mismo. Eso te da una alegría enorme. Te da alegría saber que contribuiste a los acuerdos de paz. Después, por supuesto, te frustras cuando hacen la consulta popular y no lo aprueban, que digamos. Pero yo creo que eso hay. Por ejemplo, cuando eres juez de la Corte Constitucional y sacas una sentencia que puede tener un impacto
social importante, yo que sé, como la del río Monjas o la del río Akepi o la de medicamentos, que es sobre el acceso, y estás pensando en políticas públicas y sale la sentencia y lograste convencer a una mayoría de eso te da una alegría enorme, aun cuando sabes que la gente no tiene acceso a medicamentos, pero tiene una herramienta más, aun cuando sabes que el río Monjas sigue siendo contaminado, pero la sociedad civil tiene una herramienta para pedir que se lo limpie y tiene, digamos, entonces hay satisfacciones y creo que durante toda la vida hay satisfacciones. Por ejemplo, un caso que defendí y que lo perdí yo con Gina Benavides y con Judy Salgado en primera y segunda instancia, y que Edmundo Durán Díaz lo ganó en casación. Digamos, salieron en libertad los 11 del Putumayo que fueron acusados de ser terroristas, guerrilleros, asociación ilícita, condenados a la máxima pena, y luego salen en libertad. Esas son alegrías enormes, enormes, enormes. Y ahí es cuando yo, digamos, tengo esperanza y fe en el derecho y siento que puede ser herramienta de cambio. Justamente ahí lo que para este punto, digo, tú tienes eso y ves tal vez al éxito profesional, si se lo puede catalogar así, en lo que dices, veo una persona que sale de la cárcel, veo a estas personas que se les hizo justicia, porque tal vez yo al menos saqué mi conclusión de que fue porque te enfrentaste a esas situaciones de dolor. Entonces tal vez un poco lo que le falta a la sociedad, digamos, es un poco abrazar el dolor. Perder el miedo al dolor. Abrazar el dolor colectivo principalmente, ¿no? Porque no nos quedemos solo en los temas psicológicos, que en realidad, sino cómo se transforma. Yo creo que abrazar el dolor colectivo para que podamos ver, nos podamos sensibilizar con ese tipo de cosas, que justamente con eso vamos un poco entrando a lo que quiero tratar, que es el tema de la naturaleza. Viene el tema de los derechos de la naturaleza, probablemente, y aquí te hago la primera pregunta de este tema, tal vez piensas que el surgimiento de los derechos de la naturaleza tienen que ver con un tema de proteccionismo hacia ella, con un tema de sentir dolor hacia la naturaleza, de sentir sensibilidad, empatía. ¿Cuál es el origen filosófico, digamos, de los derechos de la naturaleza? No quiero dejar de mencionar esta palabra que ya la mencionas varias veces del dolor, porque me parece que es muy provocativa. Uh-huh. Y yo sí creo que si tienes empatía con el dolor, puedes tener otra perspectiva profesional. Y sí creo que los abogados y las abogadas vamos desarrollando a lo largo del tiempo una coraza para no sentir el dolor. Por ponerte un ejemplo, la burocracia jurisdiccional. Cuando tú vas y estás defendiendo un caso que atrás hay mucho dolor, tú te enfrentas con gente que tiene una es particularmente insensible. Por ejemplo, presentamos la demanda del río Machanga. Y yo llevé, no tanto por teatro, porque realmente estoy convencido de eso, ¿verdad? Llevamos un frasco enorme con el río Machangara, que lo voy a llevar a todo lado. El del agua. Es la representación. Es agua que fue tomada en la parte del Machangara cuando cruza la Maldonado. Ahí hay un centro cultural que se llama Machancara. Uh-huh. Entonces ahí se tomó el agua y compareció al juzgado, porque además la demanda fue presentada por el río Machangara. Es decir, es la representación del río, sí, y decir, yo claro, vengo a poner la demanda. Y claro, yo cuando llego con el frasco y con otro abogado que se llama Felipe, llegamos con el frasco y le digo a la señorita, viene el Machangara a presentar una demanda. Y entonces me dice, ¿qué? Le digo, el Machangara. Entonces lee la demanda. Y la primera cosa que se le ocurre es, ¿tiene usted la representación de la demanda del Machangara por escrito? Le digo, el artículo 71, inciso claro. Segundo. Y luego dice, espérame un rato. Dice, ¿cachas? Es como la... Después fue como gracias. Fue a consultar. Un error en la matriz ahí. Fue a consultar, se demoró tomó un tiempo y yo con el Felipe éramos pensando qué argumentos podíamos dar. Y decíamos, ya, si aquí fallamos, vamos a la secretaría, yo qué sé, pero hay como argumentos. Pero fue interesante porque al final aparece, cuando ya sortearon la causa, aparece el río Machangara. Uh-huh. Presenta la demanda, sorteado el número. Sí, es lindo. Sí, entonces aparece, que es para mí muy simbólico, porque esto es sujeto del derecho, o sea, es esta cosa de tener personalidad. Entonces sí hay dolor, por ejemplo, y lo que quería decir es que en el ejercicio profesional creo que desarrollas formas para
para acorazarte, para tener casos, que también, digamos, y uno puede entender que son mecanismos de defensa, porque si no, ¿cómo ejerces, no? Y esa es la primera pregunta que no quería dejar de decir, que sí me parecería importante que los abogados y abogadas tengamos alguna exposición a eso. Yo era una de las personas que promovía las prácticas profesionales de los abogados y abogadas obligatorias, como la rural en la medicina. Debería ser. Debería ser. Yo decía, ¿por qué no? Porque ahí es cuando tienes que exponerte a la realidad cruda que tiene el país. Y yo me acuerdo de alguna discusión en una universidad privada que me endilgaban a mí de que estaba imponiendo obligaciones estatales para suplir la obligación del Estado, para hacer justicia, lo que sea. Y ellos, una de las personas que preguntaba decía, ¿pero qué vamos a hacer, yo qué sé, en Malchinguí? Y yo decía, ese es justo el problema, porque cuando ustedes van a ir a Malchinguí, van a ir a Morona, Santiago, van a ir a San Lorenzo, van a darse cuenta que hay gente que tiene violaciones a sus derechos, al agua, tienen agua contaminada, les quitan los canales de agua, les quitan el manglar, tienen desnutrición infantil, tienen analfabetismo, se les viola el derecho a la educación. Eso es ver el derecho en comunidades y en gente que no es la que te paga para que promuevas el Código Civil, ¿entiendes? La propiedad privada. Qué bueno, porque yo te cuento, yo estuve en los consultorios jurídicos y en realidad percibí esta sensibilidad. Yo estuve en el área penal incluso. Y claro, y vi el tema de violaciones entre familiares, todo este tema. Y claro, y después en cambio, y lo hice esto como materia, 4 meses que dura el semestre. Pero después me voy a las prácticas preprofesionales y realmente ahí no tengo esa sensibilidad, porque lo que hacía era estar en el servicio de rentas internas, llenando providencias, ayudándoles a sacar el trabajo represado a los servidores públicos. Oye, y en el consultorio era impresionante ver a la gente que te llora delante tuyo. Claro, eso, o sea, pero no la había visto de ese enfoque que das, de que claro, ahí se desarrolla sensibilidad. Bueno, me di cuenta en ese momento, pero ahorita lo razono. En cambio, en las prácticas que debería ser lo que te prepara para ser el profesional, ahí te manda un escritorio a perder total sensibilidad. Pero yo me acuerdo una vez cuando yo dirigí la Clínica de los Derechos Humanos de la Católica 2 años, que fue una de mis mejores experiencias y quizás posiblemente fue la única vez que yo hice escuela, en el sentido de formar gente en lo cotidiano. Yo me acuerdo que una vez llegó una señora con la típica de esas que se suben a los buses y te dicen, mi marido está en el hospital, y te muestra la receta y te muestra la foto del marido, así que está con el tumor. Y llega la señora y yo digo, chicas, ¿qué hacemos aquí con esta persona? Hagamos lo que sabemos, pues. En esa época era un amparo constitucional. Y digamos, eso es, digamos, aquí la señora no le vamos a dar plata, no le vamos a comprar medicina, pero vamos a hacer que el aparato judicial funcione para que el Estado no le cobre a su marido. Y bueno, lo perdimos, pero digamos, lo intentamos. Pero hagamos del derecho una herramienta. Ahora, la segunda parte de tu pregunta, que era ya más complicada, de la naturaleza. Le duele y por eso es que tenemos como que... Verás, en el mundo occidental, te digo, la maravilla de la Constitución ecuatoriana es que te dice algo así como, tanto en el preámbulo como en el artículo 71, te dice la Pachamama o naturaleza, y luego habla de los derechos, te da 2 vertientes epistémicas para poder entender la naturaleza. La una desde el mundo indígena, que a mí nunca me ha dejado de impresionar, eso que en el mundo occidental llamaríamos animismo, que es eso de ver la vida en las piedras, en los ríos, en las plantas, en los animales. O sea, cuando voy donde los guauranis y les digo que me hablen del jaguar, y es como que te hablara un católico de la Virgen del Quinche, ¿sabes? Es como, yo fascino. Tienes esa entrada que es súper importante, que lastimosamente es una entrada que los mestizos no logramos todavía abarcarla, comprenderla, trascenderla. Y esto te digo porque en la corte yo intenté algunas veces traer el summa causae, por ejemplo, en la sentencia de medicamentos, o ver las cosas espirituales de cómo veían los indígenas, en el caso de la Togya, el Monte Ilaló. Y digamos, ahí había negociaciones, pero yo sentía que, por ejemplo, la ciencia era muy poderosa. La ciencia es súper poderosa. Yo tenía una pregunta con respecto a eso, porque, a ver, los derechos humanos fueron creados en base a la dignidad humana, pero tú... incluso dices que puede existir principios como la integridad biológica y sumados al summa causae para poder desarrollar toda esa teoría de la naturaleza. El summa causae para mí es un principio, pero maravilloso. Porque yo creo que yo soy de las personas que sostiene que el constitucionalismo andino y en particular el ecuatoriano irrumpió en el constitucionalismo global. Porque si tú te das cuenta, antes de Montecristi, en 2008,
todas las instituciones constitucionales que tenemos son reformulaciones o son copias o son préstamos de Europa. La ciudadanía, los derechos, la división de poderes, el control de constitucionalidad, la corte, la función judicial, todas estas cosas son la nacionalidad, todo nos viene del norte global, particularmente del derecho continental europeo. Y de pronto tienes Ecuador que te dice, oigan, a este principio que ustedes inventaron de la dignidad en el año 1949, en la ley fundamental alemana, o el de la libertad, el de la igualdad, las enmiendas de los Estados Unidos, agréguenle el summa causae. No. Oigan, a este concepto de nacionalidad, agréguenle la plurinacionalidad. Oigan, a esta división de poderes, en la misma jerarquía, agreguen la justicia indígena. ¡Qué fuerte! O sea, para mí la Constitución ecuatoriana... a mí me da la impresión de cuando tú lees los textos de derecho constitucional de nuestros abogados y abogadas, todos omiten el constitucionalismo andino. Entonces tú no vas a encontrar en esos manuales cómo se construye la plurinacionalidad, cómo sería una democracia donde las nacionalidades indígenas tengan por igualdad participación que la mestiza, que la nación mestiza. Tú no vas a encontrar qué es el summa causae. Pero en la dignidad, vas a Kant, en el derecho penal, vas al racionalismo europeo, consultas a los alemanes, ves a Lexi que te dice, oigan, chequeen 700 páginas de la jurisprudencia alemana para saber qué es dignidad, yo qué sé, pero y de summa causae, nada, hermano, los constitucionalistas. Porque, claro, si quieres encontrar algo, lo vas a encontrar en los filósofos andinos, en los filósofos también europeos, como el Esterman, que vivió mucho tiempo en el mundo quichua, pero no lo encuentras en los juristas, hermano, y a mí me parece que ahí hay una... Estamos desaprovechando que tenemos. Y el summa causae es un principio, yo lo entiendo así, verás, que lo que promueve el summa causae son todas las actividades humanas en relación con la colectividad y con la naturaleza fuera del mercado, así lo entiendo yo. Todo, por ejemplo, la pamba mesa, el randy, las mingas, todo eso son instituciones que en el fondo consideran que el bienestar de las personas está en la construcción de vínculos sociales y que la pobreza es estar solo. Entonces, yo digo, esto irrumpe en el mundo occidental y te da la solución del suicidio en los países nórdicos, hermano. O sea, la gran enfermedad que tiene el mundo contemporáneo es la soledad. Y el summa causae te dice, oiga, hay que construir y fortalecer vínculos comunitarios como un principio que guía al Estado y el quehacer del derecho. O sea, por ejemplo, desde este punto de vista que planteas, en Latinoamérica o particularmente en el Ecuador, nosotros mientras fortalezcamos estos rituales, estas costumbres, estas tradiciones, estamos como que blindando la entrada tan agreste, tan fuerte del capitalismo, digamos, que invade todos los sectores y que finalmente nos quita esas tradiciones para meter mercado. Y yo te hago una aplicación práctica más cercana al problema que estamos teniendo en Ecuador, que es el crimen organizado, que, digamos, está en la vida política, jurídica y social del Ecuador contemporáneo. Cuando tú piensas, ¿por qué el crimen organizado logra penetrar en lugares como San Lorenzo, Esmeraldas, luego se baja, va a Los Ríos, Guayaquil, los barrios marginales de Guayaquil? Tú vas a ver que hay una relación directa entre sociedades que han perdido los vínculos comunitarios de gente. Por ejemplo, cuando ves los grandes capos, de estos medianos capos que estamos viendo desde el Fito, pasando por el Gerald y todos estos, cuando tú ves las biografías de ellos, todos tienen que ver con gente que sus padres migraron, se quedan con los abuelos, están en barrios desintegrados. Y yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué no entró una petrolera ni tampoco entra el tráfico de drogas en comunidades como Sarayaco? ¿Y por qué? Porque tienen vínculos comunitarios muy fuertes. Por eso yo digo, si queremos prevenir el crimen organizado, que la gente valore más lo que significa la pesca o el ser concheros en el manglar y no el dedicarse a una actividad que puedes ganar 5 veces más, pero al final acabas muriendo o dedicado a la violencia, es el establecimiento de vínculos comunitarios. Mi hipótesis es que las personas que están dedicadas al crimen organizado
y desde los sicarios hasta los choneros y todas estas 21 bandas que dice, o 23 bandas que dice el gobierno que existen, tiene que ver que sus vínculos los construyen con gente que tiene que ver con la ilegalidad. Es decir, el único vínculo social de protección de identidad que tienen es con los choneros y no con la comunidad de San Lorenzo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces yo digo, si quieres, y ahí viene el Summa Causae, fíjate, claro. El Summa Causae guiando esto. Y el fortalecimiento para mí, yo si fuera gobierno y haría una política integral para prevención del crimen organizado, es fortalecer los vínculos comunitarios. Claro. Suma causa. Y es lo que tú sostenías, que a veces el derecho se enseña desde la élite del derecho y no, por ejemplo, desde el chamán, desde el superior de alguna tribu, en algún pueblo ancestral que todavía se establecen en el oriente del Ecuador. Y ahí yo te cuestiono un poco, o me gustaría que digas esto, ¿qué tenemos nosotros como, digamos, mestizos en el Ecuador? ¿Estamos más próximos al indigenismo, a lo andino, o estamos más próximos a la tradición europea? Pero yo siento porque que... es como que si bien estamos en un territorio, digamos, que algún momento fue ancestral y ahora solo quedan unas... Pero prácticamente, digamos, nos vestimos prácticamente como se viste en Europa, escuchamos la música que escuchamos en Europa, prácticamente, digamos, estamos más relacionados con el inglés que con el quichua. Sí. ¿Cómo equilibrar eso? Sí, pero verás, o sea, yo estoy súper consciente que soy mestizo y que la gran mayoría de ecuatorianos somos mestizos. Aún digamos, los indígenas quichuas, por ejemplo, del área andina, los amazónicos mucho menos. Digamos, ahí la influencia del sistema hegemónico global es muy fuerte. Yo te diría, verás, esto, yo no sé si tú, Andrés, has estudiado fuera del país o no. Sí, pero no con una estancia tan larga. Yo estudié en Nueva York y estuve cerca de 2 años. Pero viví 6 meses. Yo no sé si tuviste y también estuve en España haciendo mi doctorado. Y yo no sé si tú sentiste, cuando uno se va afuera, uno se da cuenta de lo que significa ser latino. No sé si te pasó eso. Y en particular ser andino para mí. Okay. Y entre otras cosas que tú distingues, particularmente cuando tienes relaciones cercanas con gente del norte global, las cosas que más les llaman la atención de los latinos es la parte comunitaria que tenemos. Por ejemplo, yo tenía una compañera que era norteamericana suiza y no entendía, o más bien dicho, sí entendía, pero le encantaba ver la familia ampliada que tenía yo acá. Uh-huh. Que era el domingo con la abuela y éramos 50 personas, ¿sabes? Claro. Entonces, eso no te explicas desde el mundo del capitalismo hegemónico europeo, no hay forma. O las relaciones de barrio, que hoy en día, pero ya no se viven aquí. Cada vez menos. Porque vos vives en un edificio en el norte de Quito, en el centro norte de Quito, y no le conoces a tu vecino, o sea, hasta te da vergüenza ir a pedir una taza de azúcar. Claro. Yo, por ejemplo, ahora me fui a vivir al centro. Claro, yo crezco en la Magdalena y ahora de la González Suárez me fui a la Tola. Y vuelvo a encontrar el barrio, ¿sabes? Entonces lo que te quiero decir es que en el mundo mestizo, porque tú puedes encontrar el mundo norteamericano, para mí es como la vida aislada, donde la gente a los 18 años se larga y le ves solamente en el Thanksgiving a tu familia, uh-huh. Y es individualista, donde tienes que pedir cita para salir con tu amigo, digamos, ese es el mundo extremo, digamos. Entonces cuando tú te comparas con ese tipo de mestizaje o lo que sea, ahí te das cuenta que nosotros tenemos muchas cosas comunitarias que venden del mundo indígena. Es súper común, claro. No sé si yo siento todavía, esto, quizás no le pongas como pambamesa, pero en mi vida social es súper común que digas, oigan, caes con tu botella, claro. Con la cosa, con el bocado, y entre todos, la caída es... O la minga cuando dice a tus amigos, me voy a cambiar de casa, ¿quién me ayuda? En vez de estar contratando una agencia de mudanzas, digamos. Es la minga que está atrás, ñaño. Entonces yo sí digo, ahí hay cosas que quizás no lo reconocemos, pero viene del mundo indígena. Yo siento, por ejemplo, se murió mi abuela, yo siento que cada vez tendemos la familia a ser individualistas y estar aislados, y es como, digamos, pero siento todavía que estuvo muy cerca, o estamos muy cerca, y cuando ya sales al campo, al área rural, o sea, cuando sales a te das cuenta que el mundo comunitario sigue siendo una parte importante de nuestro mestizaje. Para mí, por ejemplo, la idea de que tengamos el constitucionalismo andino es, ojalá, una invitación para
volver a retomar esta identidad nuestra. Por ejemplo, ahora que presentamos la demanda del río Machangara, una parte importante en el río es que fue invitar al pueblo Quitucara que presente, que sea el accionante. Y con el pueblo Quitucara vienen las valoraciones del río como un ser vivo, y viene también un recuperar la tradición histórica de por qué los primeros habitantes de Quito se asentaron junto a un río. Y entonces esto para mí es importante. Entonces, cuando tú lees, yo que sé, libros como los de William Ospina, para mí William Ospina es uno de los más grandes reivindicadores del mestizaje latinoamericano. Él es un escritor colombiano, tiene una trilogía muy linda, que es Los ojos de la serpiente, Ursúa y El país de la canela. Y en esos tú vas a ver todos los personajes de William Ospina. Tienen un momento en las novelas que adoran lo español y rechazan lo indígena, y luego adoran lo indígena y rechazan lo español, y al final de la novela es que somos las dos cosas, ¿sabes? Yo me reconcilié con España, yendo a España, porque yo estuve en Guatemala justo cuando se estaban celebrando los 500 años, y había yo vivía además en un mundo indígena, un mundo maya, quiché, cachí, poconchí y achí, y en ese mundo la gente reclamaba la conquista como una cuestión negativa, absolutamente negativa. Y a mí me pasaba algo parecido, digamos, cuando eres joven, además tienes estas cosas de radicalizarte. Yo odiaba a lo español, las tapas, la música, el flamenco, todo. Hasta que me fui a España, ¿sabes? Y voy a Sevilla y me siento como en casa. ¿Cachai? Y dije, mierda, soy esto también. Claro. Y cuando ves la mezquita de Córdoba, y luego ves los techos de la iglesia de San Francisco y algunas partes mudéjar de la iglesia de la Compañía, dije, mierda, somos eso. De hecho, cuando tú estás en España, casi que todavía no te sientes habiendo salido mucho. ¿Es cierto? Cuando tú cruzas a Francia, digamos, ahí sí dices, ahí sí estoy ya en Europa, pero España parece como que... Hay algo, ¿no? Yo veía, por ejemplo, en toda la parte de Andalucía, veía tantas cosas de Quito que entendía. Y entonces, digamos, yo digo, tengo el apellido español, hablo el idioma español, pero al mismo tiempo sé que hay muchas cosas que yo ahora intento identificar con el mundo indígena. Yo estoy casi seguro que mi abuela tenía mucho de indígena, ¿sí? Y mi pelo, o sea, yo tengo algo de afro, no hay forma de entender eso. Y para mí recuperar todas estas cosas es como fortalecer mi identidad. Y esto, y el derecho con todo este constitucionalismo indígena nos invita también a pensar desde ese lado. Y creo que es la mejor fórmula del derecho de la integración, porque no ha habido otra forma en la que se explique cómo el mundo puede unirse. O sea, te explican las teorías de economía, de la globalización, pero no esta integración en base a la cultura jurídica de cada país y de cada continente. Y aquí al menos tenemos más similitudes, digamos, ecuatorianos con colombianos, que probablemente no sé si los franceses con los alemanes son más distantes que nosotros con los colombianos, tal vez más cercanos, y no nos hemos podido integrar. Claro, ¿no? Cuando vas a Brasil y comienzas a hablar, por ejemplo, ahí hay un movimiento muy fuerte de derechos de la naturaleza. Otra vez me impresionó porque me llevaron a un evento y luego los brasileños aprovechan la presencia de profesores extranjeros y te hacen retroalimentar los trabajos de investigación que tienen. Y yo era impresionado porque estaba retroalimentando 30 investigaciones sobre derechos de la naturaleza. Y era como en Ecuador, era como el ejemplo y estas cosas. Pero te quiero decir una cosa de mestizaje que se me ocurrió ahorita, además de un abogado muy prestigioso que no quiero decir el nombre, pero que me contó además esta anécdota recién hace poquito tiempo. Su hijo estaba pasando una fase de depresión muy fuerte, cerca de 2 años. Y él me dijo que la forma de sanación que tuvo, te estoy hablando de un abogado exitoso, profesional, fue una ceremonia chamánica donde tomó ayahuasca, ¿cacha eso? O sea, que no le faltaban recursos para... No le faltaba recursos para irse al Metropolitano después de haber estado con psiquiatras, con psicólogos y todas estas cosas. Fue una ceremonia chamánica donde el hijo sale. O sea, fíjate ese mestizaje. Esto no lo encuentras en Europa, hermano. Digamos, estos somos mestizos, y quizás todavía el Ecuador peca por ser súper discriminador y todavía despreciar el saber indígena, que cuando te expones y vas con humildad es impresionante. Cuando habla de, yo qué sé, el mundo shuar, el mundo guaurani, el mundo épera, el mundo de los quichuas, es fascinante, hermano. Entonces, como ahí hay un desperdicio de saber injustificable. O sea, realmente ahorita la justificación que presentas y la argumentación que presentaste, al menos
yo siempre tuve ese conflicto que te digo, de decir, bueno, ¿cómo entiendo esto que me dice el Ramiro del constitucionalismo andino? Si prácticamente siento que estamos más hacia otro lado, pero con lo que nos dices que tiene que ver más con la parte interna, con esa cosmovisión que tenemos, pues me hace entenderlo mejor y seguramente habrá gente que ahí ya lo pueda entender mejor. Debería, por ejemplo, no hay una clase de constitucionalismo andino en las facultades. Entonces ya tenemos por ahí una deuda y ojalá en algún momento sea. Pero regresemos al tema del tema que está en boga esta semana y que no espero que no sea solo moda, sino realmente que vamos a ver qué trae. Que es este tema de la demanda del río Machángara que presentaste esta semana. Sí te vimos ahí en las redes sociales, estabas con los 2 frasquitos de agua, sí. El simbolismo también. Sí. Y estaba leyendo la demanda antes de esta entrevista, antes de este podcast. Y realmente, bueno, la gente que quiera aprender un poco de derechos de la naturaleza, les recomiendo leer porque es una clase. Yo, de hecho, en realidad, claro, el artículo 71 de la Constitución te dice, creo que es el 10 también que te dice, la naturaleza tiene los derechos que la Constitución le dice. Sí. Es decir, desde ahí partimos de un punto de que no puede a través de ley establecerse más derechos de la Constitución, sino son los que están en la Constitución. Y aquí viene el tema, no quiero quedarme mucho en lo que ya has hablado de los componentes de la naturaleza y eso, todo lo que podemos ir desarrollando, pero quiero que nos expliques un poco por qué se presenta la demanda del río Machángara y cuáles son los derechos que este río tiene y que están afectados. Creo que más bien con el caso práctico lo vamos a poder entender mejor que con la teoría. Te agradezco porque invitas a leer la demanda. La demanda me costó muchísimo en términos de hablar con demasiada gente. Esa demanda tiene 2 características súper interesantes. La una es la interculturalidad y la otra es la interdisciplinaridad. En la construcción de la demanda tú vas a encontrar argumentos que vienen desde el lado indígena y vienen desde el lado científico. Y cuando tú ves los derechos en general de la naturaleza y luego particularizo en el río, la Constitución menciona 4 palabras que son súper complicadas para los abogados y abogadas. La una es ciclo vital. Dice que la naturaleza tiene derecho a que se respete y se garantice el ciclo vital, 1. 2, estructura. 3, funcionamiento. Y 4, proceso evolutivo. En el caso del río, para tú saber cuál es la estructura de un río, necesitas conocimientos de hidrólogos, de geólogos, de biólogos. Es impresionante. Entonces yo he aprendido un montón, qué es un lecho, qué es un cauce, y además es fascinante cuando tú ves cómo hablan las hidrólogas. Hay una hidróloga que a mí me fascina, que se llama Andrea Encalada, que además es vicerrectora de la Universidad de San Francisco, pero es una mujer con un compromiso enorme y además que ama los ríos. Cuando ella habla de la relación, que tiene relación para todos lados los ríos. Yo siempre pienso en la metáfora con el ser humano, ¿verdad? Que es el río tiene relación longitudinal, lateral, de arriba para abajo, tiene relación espiritual, material, y es como, wow, qué fascinante. Y todos los seres humanos, todos los seres, si te das cuenta, todos tenemos las mismas relaciones, nos movemos para arriba, para abajo, para adelante, para atrás. Sí. Es impresionante. Y claro, tú te pones a ver, ella hizo una vez una dinámica sobre el río, y decía, somos como el río, y luego decía, fíjense cómo nos conectamos entre todos, y es impresionante. Entonces, hay mucha interdisciplinaridad. Por ejemplo, el ciclo vital del río, fíjate, es el ciclo del agua. Y en el ciclo del agua tú tienes, es lindísimo porque cada átomo de hidrógeno que está en el río Machángara posiblemente vino de tu orina y seguramente va a estar en la nube que está en el Yasuní. Es fascinante. Y cuando tú ves el río Machángara, las funciones, por ejemplo, tú solo oyes los testimonios de la gente ahora viva todavía, que vas a ver, hay un registro gráfico en uno de los, un centro cultural que se llama Machángara, tiene una página web donde están testimonios de personas que han vivido el Machángara de forma diferente. Todavía hay gente que lo vivió el Machángara como lo reflejaba el poeta Jorge Carrera Andrade, del olor a menta, de la transparencia, de que corre, de que limpia, de que cosas de estas. Entonces es fascinante, las funciones del río son innumerables, claro, que van desde que te da agua y alimento con los peces a ti y a todo el ecosistema que está alrededor, hasta recreación y fuente para
yo digo amar. Cuando tú vas a Cuenca, yo no sé, cuando yo voy a Cuenca, yo siempre voy a los ríos. Cuando puedo voy a los 4 ríos. Me encanta recorrer porque casi todos tienen parques lineales donde puedes ir con bicicleta. Pero si te fijas, siempre hay gente que está enamorando en el río. O sea, parejas que se besan, que se revuelcan. Digo, qué cosa tan linda. Tan necesario el río. Y cuando ves yo al Machangara le recorro con una frecuencia enorme. Por ejemplo, una de las rutas que más me gustan a mí es bajar por la Vicentina Baja, cruzas del puente y vas al Auqui Bajo. Y el Auqui puedes ir por el bosque que lindera el Machangara hasta el puente de Huápulo. Es un recorrido fascinante. Y ahí le ves el río. Hay una escena, por ejemplo, que si yo te muestro la foto, tú me puedes decir, eso es Suiza, hermano. Porque se ve una cascada que baja desde la Vicentina y Floresta. Cuando el lugar donde se venden las pipas en Quito, de la Vicentina y baja el camino de los conquistadores, ahí comienza una cascada que solo la ves desde el Auqui Bajo. Y cuando la ves desde el Auqui Bajo, es una cascada hermosa. Hasta que sabes que es de mierda. Pero cacha los paisajes que estamos perdiéndonos solo porque el Machangara está contaminado. Nosotros en la demanda estamos diciendo que si es que el Machangara se considera como un eje de rehabilitación ecosistémica, posiblemente esto también va a generar una restauración social sin duda alguna. Va a cambiar la vida de los quiteños y quiteñas como el Machangara, como el Tomebamba cambió la vida de los cuencanos. Entonces tienes estos derechos. El problema que tenemos los abogados con estas palabras es que ninguna tiene base jurídica. Sí, no. Yo leí la parte donde vos desarrollaste el tema de los derechos y de esto que dices del ciclo vital, y realmente para mí fue una clase más que de derecho, no sé, de hidrología, de biología, porque realmente entendí para qué sirve un río. De hecho, en una de las partes, cuando pones el derecho del río a desempeñar su papel, ahí explican para qué tiene que servir un río. Y explicas el tema de que contribuye también a la purificación del aire, del agua, tantas cosas, ¿no? Entonces, eso es realmente, como tú dices, aterrizar y concebir al río como un sujeto de derecho, porque tiene esta posibilidad de existir, de cumplir su papel, ¿no es cierto? Y de estos principios sistémicos que estableces de que tiene derecho a la interrelación con los peces, con la vegetación, también incluso el tema cultural que dices, del tema de qué representa el río en Cuenca, pues los cuencanos muy orgullosos de sus ríos. Aquí en Quito en realidad ni le paramos bola al río Machangara porque no es un ícono, digamos, en el estado en el que está, o si lo fuera, en qué condiciones lo hemos dejado. Y sabiendo todo eso, en la demanda tú pides, en la reparación integral, la primera que tú pides, y me llamó la atención, es, tú pides que se le declara al río Machangara como sujeto de derechos. Entonces ahí me quedé un poco, decir, no se supone que ya es sujeto de derechos, ¿por qué pides que se le declare como sujeto de derechos? ¿Cuál es la diferencia ahí entre declarar la vulneración de derechos, que es para los derechos fundamentales de las personas, y cuál es la declaración de que se le declare sujeto de derechos del río? Es buena pregunta, pero y este es un debate que lo tuvimos súper intensamente dentro de la Corte. Entonces, ahí había dos posiciones. La una es esta que a ti te llama la atención de ¿para qué declarar sujeto de derechos si la Constitución dice ya que la naturaleza es sujeto de derechos? Se supone que ya es. Y había la otra que yo sostenía que era que es una cuestión súper práctica, ¿verdad? Porque yo decía, es muy simbólica además, es muy simbólica porque es sacarle del ámbito de ser un objeto que puede ser receptor de solo mierda, la idea de sujeto es súper importante en el derecho, porque solo lo que es valioso tiene la categoría de derecho. Para mí la máxima protección que tiene algo es cuando le dices, usted deja de ser objeto y se convierte en sujeto. Entonces piensa en los esclavos. Usted ya no es vendible, le sustraemos del mercado, porque ahora es sujeto. El sueño mío, por supuesto, es sustraer a la naturaleza del mercado. Por eso yo amaba la Constitución chilena, el proyecto. La que no se aprobó. Sí, porque avanzaba en cosas que la ecuatoriana no avanzó, que era en resolver o dar algún marco jurídico a la naturaleza fuera del sistema de propiedad, que nosotros no lo hacemos. Entonces tú vas a ver que en la Constitución ecuatoriana conviven varios sistemas de régimen de la naturaleza. Entonces puede ser objeto de propiedad privada, puede ser objeto de propiedad pública, puede ser objeto de propiedad colectiva de los pueblos indígenas y puede ser sujeto. Entonces ahí tienes... La última es ya la top. Es la top, claro. Y esos, digamos, en una transición en la que estamos,
creo que es inevitable que exista estas tensiones. Y Chile avanzaba porque establecía el régimen de lo común, le llamaban. Y establecía ya cosas o bienes que son fuera del mercado. Eran las playas, eran algunos lugares de la Patagonia, los páramos y los glaciares, y dejaba la puerta abierta a que por decisión colectiva se sustraiga bienes de la naturaleza o entes de la naturaleza o ecosistemas del régimen de propiedad. Pero ahí no, o sea, no pasaría lo mismo acá cuando, por ejemplo, digamos, tienes una ley de recursos hídricos que te dice que el agua es recurso del Estado y nadie se lo puede apropiar. Claro, hay tensión. O no pasa cuando, digamos, te establecen el Código Civil, creo que es que las fuentes de agua ubicadas de más de tantos miles de metros no son apropiables y todo eso. Sí, pero cuando dices que es sujeto, fíjate lo que pasaría. Imagínate tú que a mí O sea, no es lo mismo ser un objeto no apropiable que un sujeto, dices. No, y a mí me parece que ahora, en esta transición, declarar que algo es sujeto es decir que tiene mucho valor. Por ejemplo, tú, yo y todas las personas que estamos aquí somos sujetos de derechos porque somos titulares de derechos que están en la Constitución y que la gente y el Estado tiene que protegerlo, valorarlo, y si es que alguien me lo hace, bien, tienes que restaurarlo. Entonces, fíjate, en toda esta discusión yo les decía a mis compañeros y compañeras de la Corte, les decía, ¿por qué es importante decir que es sujeto? Porque si te das cuenta, yo te iba a poner el ejemplo de suponiendo que a mí me tortura la policía o el ejército en estado de excepción, me allana el domicilio y lo que sea. Cuando yo comparezco a un tribunal, yo voy, no como lo dice la Constitución, toda persona tiene derecho a la integridad física, voy como Ramiro Ávila. Entonces acaba, y efectivamente esto está pasando por primera vez en el Ecuador, que si bien se ha declarado ya sujeto de derecho al manglar, se ha declarado sujeto de derecho al río Akepi, al río Monjas, a la Mona Estrellita y al bosque Los Cedros. Si bien eso fue una consideración jurisprudencial, nadie había hecho una demanda a nombre del río. Y acá es súper interesante porque además se refuerza la idea de que los ecosistemas, en este caso un ecosistema hídrico, tiene valor en sí mismo y no por el bienestar que puede dar al ser humano. No solamente por eso, sino es porque tiene valor en sí mismo. Y teniendo valor en sí mismo, digamos, es un valor para los miles de insectos. Yo no sé si viste la vida de un río de Jorge Anhalser, que recomiendo a las personas que lo vean, está abierto al público. No, pero ya me voy a ver también. Pero sí es del fotógrafo, ¿no es cierto? El fotógrafo, sí, es fascinante. Además es con la voz de Chucha Quiteño que tiene de medio campesino, sí. Pero es muy lindo porque él sigue al río Pita, que después se convierte en San Pedro y se junta con el Machangara y se hace Guayabamba hasta el Esmeraldas. Pero en la fase inicial es lindo porque además compara con la vida de un ser humano. Y entonces dice el útero, el vientre de donde nace, y te muestra el glaciar del Cotopaxi y las esponjas de páramo del Sincholagua. Y te dice, aquí nace. Y luego te dice, cuando es niño, y tú le ves todos los seres que están alrededor, y tú le ves a la Andrea que aparece sacando los bichos, los animales, las conchitas, los molusquitos, ahí. Es la interrelación que tiene. ¡Fascinante! Y luego le va desde el Pita y dice, cuando es travieso, tú le ves las cascadas del Pita. No sé si te digo que es una de las cosas más lindas de Quito. Estás a 20 minutos y estás en el Molinuco y todas estas cosas que tiene unas cascadas increíbles. Y luego ya el ser humano, cuando entra a Sangolquí, San Rafael, ya comienza a hacer lo que dice el Jorge, dice, y le comienzan a robar al río. Y tú ves las minas de piedra que sacan al río, las piedras, y le roban agua porque el agua se va a lo que es Huangopolo después. Y después le ensuciamos y le comenzamos a llenar de mierda. Y después es vergonzoso. Entonces tú dices, ¿cómo algo que nace tan lindo, tan limpio? Es más o menos como que a los seres humanos nacemos sanos y nos van metiendo Coca-Cola pero de desayuno, almuerzo, merienda y papas fritas de los fast food, y a los 15 años estás diabético, que no te funciona el hígado, no te funciona nada. No tiene sentido, hermano. No tiene sentido lo que estamos haciendo. Entonces, este documental yo lo recomiendo porque el Jorge y la Anaya tienen la habilidad de hacerle sujeto al río. De mostrar que tiene vida, claro, y es lindo, porque eso es lo que... materializar un poco eso, ¿no? Para que los que no podemos concebirlo desde pues bueno, no digo que sea yo,
pero quienes no pueden concebirlo desde, digamos, desde el discurso, lo puedan evidenciar ahí, en esta, como que esta analogía, esta alegoría de que el río puede ser un sujeto, ¿no? Y fíjate, como tú y yo y el Steve y todas las personas que nos oyen son sujetos. Fíjate lo que tenemos todos. Tenemos historia, tenemos identidad, tenemos contexto, tenemos vida que hay que alimentar y nutrir. Si el río es sujeto, tiene identidad, tiene historia, tiene contexto. Por eso en la demanda vas a ver que hacemos un esfuerzo de contar que el ciclo vital del río comienza hace muchísimos años, antes de que lleguen los seres humanos y que habiten, yo qué sé, los shiris, los quitucaras, los machangarizas ahí, y que ese río tiene una historia. Y contamos la historia del río, cómo los seres humanos se asentaron por los beneficios, cómo después en el año 1886 el municipio de Quito declara que las quebradas son lugares para arrojar basura y hacen de la quebrada Jerusalén, que tiene un nombre quicho que no me acuerdo, y que después le convierten en la quebrada de los gallinazos, hermano. Basura pura y cloacas. Todavía, además, botan los cadáveres. O sea, tenemos la triste historia del carro del Restrepo que le botaron ahí a la quebrada del Machanga, todo, de los hermanos Restrepo. Toda esta historia tienen los ríos, que hay que limpiar, que hay que sanar, que hay que curar. Así como los seres humanos tenemos a veces historias traumáticas y vamos al psicólogo, al psiquiatra, al cura, a donde sea, para curarnos y estar sanos y poder vivir en armonía. Lo mismo estamos pidiendo para el río. Que le curemos, que le sanemos, que le tratamos como un sujeto. Y esto significa, digamos, en la reparación integral, comenzamos con el sujeto, porque eso es la parte simbólica. Declara el sujeto y después ya va a ser diferente que el Machanga lo vaya al municipio y diga, perdón, a un sujeto no le orinas, no le, como decía el otro vez, lo oí al gente del Guayasamín en una entrevista que decía, le das la cara y no le das del culo. O sea, no le tiras mierda, sino que le tiras poemas, ¿sabes? Te vas a tirar flores. ¿Y crees que realmente, bueno, a mí yo dije, se la tienen complicada los abogados del municipio porque realmente es una demanda contra el municipio de Quito, no sé, el municipio de Quito. Acá yo me ponía a pensar, digo, bueno, seguramente ellos van a ir desde el lado de la defensa a señalarte el tema de... Sí. O sea, es como que pienso que van a tratar de ser juez, decirle, vea, es necesario, porque digamos, tú una de las justificaciones de contaminación del río es las descargas de heces fecales, aguas hervidas... De los camales del agua. Entonces, tú dices, y el municipio te va a decir, ¿y ahora qué hago? O sea, porque es o los 3 millones de quiteños o el río, y seguramente es del discurso que van a presentar, como decir, no hay de otra. Entonces, y después, claro, tú solicitas las medidas de reparación, tú solicitas el tema, digamos, de normativa, de presupuesto, inclusive para la rehabilitación del río. Ahí me surge a mí la duda, ¿cómo se le va a hacer? ¿O cómo nos metemos en la mente de ese juez que tiene a su cargo esta responsabilidad para decirle que realmente pueden coexistir estos dos derechos? Sí, el municipio seguramente va a decir que está funcionando la planta de tratamiento Quitumbe, pero ellos mismos sacaron recién hace una semana, 2 semanas, un video que dice que de todas las aguas de Quito, según ellos, solo el 3.64% está limpio. Ajá. O sea, aún suponiendo que lo que nosotros creemos es que está limpio el sector de Quitumbe nada más, porque después del tramo vuelve, si mides por tramos, el agua del Machángara es en unos lugares muchísimo más contaminado, en otros un poquito menos, porque además el agua corre, fluye y está en constante resiliencia, ¿no? Ves que cuando se golpea con las piedras está limpiándose y hay oxígeno y hay ojos de agua. Aquí en la Marina hay un ojo de agua pura que sale desde abajo, entonces tiene todas estas fuentes y estas cosas. Entonces yo creo que sí la tiene difícil, yo creo que no va a ser suficiente con lo que dice que está haciendo, porque la otra cosa que ha dicho el municipio es que va a invertir primero en estudios que va a durar 5 años, cuando está más que diagnosticado, y que van a construir 3 plantas, y una de esas plantas van a ser en Llano Grande sin el consentimiento ni la voluntad de los quitucaras que están ahí. Digamos, todo está... Nosotros estamos proponiendo cosas. Yo hablé con el procurador del municipio porque decía, oigan, ¿por qué se enfrenta la sociedad civil con el municipio cuando el municipio tiene puertas abiertas? Y decía, vea, la demanda para mí personalmente y para muchas personas que estamos apoyando es un eje articulador de saberes
y también para generar conciencia. Nosotros estamos viendo como algo pedagógico esto, claro, que la gente mire al Machángara, que la gente le mire como sujeto, no lo sienta así, y además estamos proponiendo soluciones que son creativas y diferentes a las típicas de hay que poner una planta de tratamiento ambiental, poner más cemento, poner máquinas y no sé qué cosas. Y hay unas soluciones bien creativas. Una de las que estamos diciendo es, no nos inventemos el agua tibia. En Medellín se hizo un concurso público para limpiar el río y para mejorar los barrios que eran marginales, llenos de tráfico de drogas y cosas de estas. Concurso público. Es decir, la plata del municipio invierta plata, además el municipio devuelve mucha plata que no llega a invertir. Entonces haga un concurso público para limpiar el Machángara y va a ver las ideas que vienen de la sociedad civil. Porque el EMOP siempre piensa lo mismo, ¿sabes? Es claro, obra gris, obra. Y la otra cosa súper interesante es que estamos proponiendo tecnologías basadas en la naturaleza. Yo no sé si han oído ustedes de los vermifiltros. No. Es básicamente, para ponerte en pocas palabras, es tu caca vuelve a ser reciclada y se convierte en abono. Y esto, hay muchos lugares aquí en Ecuador, son algunos proyectos de hasta 60 familias, nunca se ha hecho en una ciudad grande. Hay ciudades que tienen, sí, barrios en donde hay esto, y porque requiere mucha regeneración social también. Entonces, el vermifiltro es, tú haces tus necesidades físicas, biológicas, va a un lugar donde hay acerrín y gusanos, luego hay un humedal, hay un montón de filtros, y ese popó es como una compost, pero con el popó humano. Y eso acaba siendo un humedal en donde hay animales, agua, peces, y esa agua no es para el consumo humano, pero sí sirve para regar plantas y esto. Por ejemplo, nosotros, en nuestro sueño estamos diciendo, ok, pongamos un vermifiltro en el barrio La Bellavista y en el Parque Metropolitano. Y entonces, si es que funciona esto solo funciona si es que la comunidad se mete en esto. Desconectas el popó que va al río Machángara y le conectas al humedal que vas a construir en el Parque Metropolitano. Para los gusanos y el acerrín usas la misma, cuando haces limpieza de árboles, puedes usar eso, y después del agua, y vas a tener patos, pájaros, sapos, lagartijas, ranas, la gente va a ir a enamorar en el vermifiltro, imagínate la locura. Entonces estamos diciendo, por Dios, haga esta cosa en cada una de nuestras zonas zonales, nosotros calculamos que eso cuesta más o menos $200,000, que no es mucho. Y hay un montón de zonas donde se podría hacer esto, ¿sabes? Entonces, estas soluciones creativas, aquí la persona que hizo la opinión informada es un señor que se llama Miguel Trotz, que tiene un proyecto que se llama Yacunina con su esposa Paulina, que es un tipo que pone vermifiltros por donde puede. Okay. Y es impresionante. Claro. Y te desconectas de la alcantarilla, tú dejas de hacer eso, y esto se puede hacer a nivel de edificios, yo qué sé. Estamos pidiendo que haya control efectivo de los fluidos. Y esto incluye en que los quiteños y quiteñas, por ejemplo, no compremos detergentes que tienen químicos. Ojalá se suban los impuestos de esos para desestimular ese consumo, que se subsidien los productos que son agroecológicos, o más bien dicho, que son reciclables. Y para eso tienes, para lavar la ropa, para poner jabones, para shampoos, todos tienes orgánicos. Entonces, si es que se hace esto, digamos, imagínate la transformación que vamos a hacer. En la demanda ponemos un cálculo de la cantidad de popó que tiene cada persona. Sí, que son como un kilo, ¿cómo es? 1,000 kilogramos, ¿cómo es? Sí, multiplica, un millón de toneladas. Multiplica más o menos, yo qué sé, medio kilo de popó al día, multiplica por casi 3 millones de quiteños. Sí, y los ríos sí pueden reciclar el popó, pero no tanto. Ahí a mí me gustó una analogía que hiciste, que señalaste con el tema de la cantidad de agua contaminada que está recibiendo el río, y por lo que justamente también se ha mermado la vegetación y no permite que se quede un poco del agua en el suelo o en las plantas, y viene todo. Y vos ponías ahí que es como si un cuerpo humano esté recibiendo 100 veces más cantidad de sangre de lo que necesita el cuerpo. O sea, no puede. Pero lamentablemente esa sangre está contaminada, ni siquiera es que sangre limpia, aquí en el caso del agua. Además, pero si es que eso fuera, te mueres, porque digamos es la presión alta. Claro. Pero fíjate en el río, cuando no sé si los quiteños y quiteñas que nos escuchan, hace no mucho, en esta misma alcaldía, parte de 2 tramos de Quito, Cumbayá, por la avenida de los Conquistadores se cayó.
cayeron. Y se cayeron por la erosión del río. Y es esto, o sea, el río, como no puede irse a los lados porque hemos construido casas residenciales y además hemos construido avenidas, el río no puede expandirse a los lados y entonces lo que hace es irse hacia abajo. Y cuando se va hacia abajo tienes una erosión, que es lo que pasa en el río Monjas, es lo que pasa en el río Coca y es lo que está pasando en el río Guayabamba. El río Guayabamba vamos a seguir teniendo taludes sin fin si es que no controlamos el agua que va al río. Y fíjate, hay cosas que están pasando aquí. Una de las crisis que tenemos en el mundo contemporáneo es la falta de agua. Uruguay no tiene agua, México ciudad no tiene agua, California del Sur no tiene agua. Aquí las próximas guerras van a ser por agua, hay grandes sequías, los glaciares se están derritiendo, estamos con un problema. Y si del agua del planeta Tierra, solo el 3% es agua, no es agua salada. Y de ese 3%, el 2% está en fuentes de agua bajo la tierra. Y el otro por ciento son ríos, lluvia y todas estas cosas. Y con todo, bueno, continúa. Lo que quiero decir esto es que las ciudades como Quito no usa el agua de lluvia, que tenemos un montón, sino que el agua de lluvia con el pavimento que estamos teniendo se junta con las aguas de alcantarilla y todas van al río Machanga. Y entonces el río tiene como 100 veces más la cantidad de agua que naturalmente debería tener. Entonces, ¿qué hay que hacer? Tenemos, por ejemplo, yo ahora con esta lógica de río Machangara y de espacios donde se percolar el agua es lo que tiene que pasar. Tenemos que mantener las fuentes de agua subterráneas y para eso tenemos que dejar que el agua vaya. Y lo peor que puede pasar es pavimentar patios, pavimentar calles. Tenemos que volver algún día al adoquinado. Tenemos todos los lugares que están abandonados, tienen que ser parques. Bogotá, por ejemplo, la forma de Bogotá de evitar la expansión de la ciudad es declarar parques y hacer parques naturales alrededor de la ciudad para que ya no crezca y declarar zonas de protección. Esto es lo que tiene que hacer Quito, para evitar que el agua vaya al Machangara de lluvia y que vaya a fuentes de agua que después son las que vienen del atacazo del glaciar ¿cómo se llama? Del Sincholagua y la que nos vienen de Papayacta. Tenemos que cuidar las aguas subterráneas y esto hay que dejar que el agua se filtre. Esto tiene que pasar. Entonces, la Andrea dice, ese es sueño de loco, ya me empecé, tenemos que abrir la 24 de mayo, dice ella. Tiene que volver a ser quebrada. Fíjate, la avenida Mariana de Jesús, la Gasca, son quebradas. Claro, por eso es lo que pasa. Por eso la naturaleza se impone. O sea, la naturaleza solo busca su lugar. Ahora tenemos un metro y imposible. ¿Qué decías? Aprovechando que estamos aquí en la biblioteca de la Universidad Andina, queremos preguntarte qué nos está ofertando esta universidad con respecto a los derechos de la naturaleza. Pero creo que buena pregunta que haces, porque cuando empezamos a hablar de este tema del río Machangara, claro, y si lees la demanda te vas a dar cuenta de que en efecto no la puede hacer un abogado. O sea, al menos no la puede hacer un abogado solo, exacto, claro. Necesitas un abogado ahí. Pero claro, todo lo que nos acabaste de conversar seguro no lo aprendiste en la Facultad de Derecho. Entonces, ahí sí, ¿cómo va el tema de lo que la Andina está ahorita en este programa de derechos de la naturaleza? Y de paso te digo lo que ha sido mis lecturas los últimos años. Tenemos 3 programas, 2 relacionados a cambio climático y manejo sustentable, y uno desde el área de derecho, que es que se llama Maestría en Derechos de la Naturaleza y Justicia Intercultural, donde hacemos, digamos, es súper interdisciplinar porque tienes historiadores de la ecología, tienes científicos, matemáticos, teóricos, políticos del Estado, juristas que estamos metidos en esto, gente experta en interculturalidad, que vemos a la naturaleza desde distintas perspectivas teóricas. Y lastimosamente solo nos vienen activistas. Es lo que te iba a preguntar, o sea, sí, que es si es que yo hago esa maestría, porque aquí hay yo estaba confundido hace mucho tiempo. Pero es por mi culpa, verás. No, pero yo estaba confundido en un tema de que, por ejemplo, no tiene nada que ver con el derecho ambiental. No, o sea, tiene que ver, obvio, porque el derecho ambiental te da herramientas súper importantes para el derecho a la naturaleza, pero no se agota en la lógica del derecho ambiental, que es establecer mínimos para el ser humano. Es lo que ahí tú cuentas que te voy a hacer una extra publicidad aquí, aunque mucha gente debe tener. Pero acá lo que vos dices, claro, el derecho ambiental le interesa el cumplimiento de normativo, el cumplimiento de que, o sea, pase el checklist de la licencia y todo eso. El derecho a la naturaleza es la materia, no es la forma, no es el fíjate lo de Olón.
En Olo, por ejemplo, en el derecho ambiental te dice, que es lo que sustenta la ministra del Ambiente, te dice, esto fue categorado en riesgo bajo, por lo tanto solo registro. Claro, o sea, es el tema de cumplo el checklist, Sí, la forma y va. entonces, ya, pero desde la derecha naturaleza es por Dios, estás ahí con manglares, estás con una entrada de mar el manglar es fascinante porque es como que se enamora el agua salada con la dulce y tienes una vegetación tan particular, ahí es locazo. Yo me he enamorado del manglar. Entonces el derecho ambiental te mira el valor por sí mismo de los mangles y su efecto que tiene en el ecosistema y con la vegetación y los animales. El otro en cambio es el checklist. Entonces claro, hay cosas que pueden ser ambientalmente autorizadas. En el derecho penal ambiental es igual. Cuando tú te das cuenta, el bien jurídico protegido en el derecho penal ambiental no es la naturaleza, aunque se llama el capítulo de derecho de naturaleza, sino que es la autorización ambiental. Entonces son delitos cuando haces cosas como cazar en lugares donde no tienes autorización. Entonces es como... si tuvieras autorización no hay la afectación, aunque materialmente sí le existe. Aunque materialmente sí existe. Entonces, ¿cuál sería el perfil, digamos, con el que fue concebido este programa y... Entonces yo te decía, sí, yo te decía que lastimosamente quizás sea porque me miran a mí, que a veces intervengo en cosas extractivas, anti-extractivas y cosas estas, que sí es parte de mi vida profesional, pero la maestría yo creo que sería súper útil para gente que trabaja en gestión ambiental en los gobiernos locales, en el Ministerio de Ambiente, sería súper, porque entraría en la lógica en donde está el mundo contemporáneo. En la misión institucional de esas entidades también. El mundo, y esto te va, en esta maestría tú vas a ver que el mundo, porque vas a entender por qué toda esta cuestión del cambio climático y la cuestión de los acuerdos de París y por qué la transición energética es un imperativo y por qué esto está discutiéndose en China, en Estados Unidos y por qué estamos con energía eólica y por qué las empresas extractivas, digamos, siguen haciendo un lobby. Digamos, aquí vas a entender esto. Entonces, yo creo que te va a dar una visión tremendamente grande. Entonces, ojalá no sea por mi culpa de que yo convoco solo activistas, pero es para más que activistas. El perfil acá es... El perfil perfecto es gente que trabaja directa o indirectamente con ecosistemas, fenómenos naturales o con cualquier persona que trabaje. Entonces, la dirección de ambiente del municipio de Macas, esta es la maestría. Y bueno, la pregunta del millón, ¿por qué tan cara la maestría? Bueno, eso es no está cara, la tiene becas, ¿no? Tiene muy pocas becas. Yo he visto que ahora están dando... Y tenemos descuentos. Eso digo, o descuentos. O sea, cuando digo becas me refería a que bajaron el... Sí, bajamos, intentamos. Y en estos programas en particular, por ejemplo... ¿Es presencial o es virtual? Es híbrido. Entonces tiene unas partecitas y si hay gente de Macas, no sé por qué se me ocurrió Macas, de Galápagos, digamos, si hacemos un convenio con el GAT de Macas, les descontamos 10%, qué bueno. O sea, podemos hacer cositas. Claro, no, la idea es que, mira, yo te lo digo, hoy en día proliferan las maestrías en Derecho Administrativo, Derecho de Litigación y todo eso. Claro, y seguramente cuando se hace estas maestrías me imagino que la gente está diciendo, a ver, veamos los números, a ver cuánta gente, papá, te has arriesgado y la Universidad Andina se ha arriesgado por una materia que digamos que probablemente, o sea, digo, tienes espíritu de decir, ok, queremos hacer algo distinto, queremos ver algo que no están viendo, que al resto no le interesa, pero creemos que es importante. Sí, entonces sí. Me parece meritorio eso. Bueno, en general la Andina subsidia un montón de programas que la gente no los ve como rentables. El de historia, el de letras, por ejemplo, el de estudios culturales, pero porque nos parece a nosotros importante que la ciencia social... Claro. Entonces, este programa, el Derecho tiene 20 programas. Hay unos que son tremendamente exitosos, Derecho Administrativo, Derecho Tributario, Derecho Penal, Derecho Constitucional. Este es como... Está surgiendo. Está surgiendo, pero espero que arranque. Entonces, porque me parece que es el más contemporáneo. Es híbrido, dijiste, ¿no? Es híbrido, ¿Qué quiere decir? ¿Que uno puede verlo desde la casa o venir? Sí, y podría venir acá también. Pero yo creo que también va a tener esa parte de conectarse ya con la naturaleza. Sí, entonces, por ejemplo, por mencionar un ejemplo, con los estudiantes de estos hicimos una semana que los vinieron de Perú, de Colombia, de acá, tuvimos una semana, pero los que no pudieron venir, digamos, igual nos conectábamos. Claro. Entonces, hay unas que son solo en línea y hay otras materias donde tienes contacto con el profesor presencial físico y otros en Zoom simultáneo. Entonces, es híbrido. Ok. Y bueno, ¿cuándo empieza? Empieza en octubre y ya están abiertas las inscripciones. Y gracias por este espacio. No, de hecho, nosotros vamos a
Aquí vamos también vamos a inscribir. vamos a hacer vaca para ver quién de los tres. Chévere, Ramiro, que no, en realidad te felicito por el programa. Muchos éxitos. Nada más me quedo con esta pregunta para cerrar el tema de los derechos de la naturaleza. Hablas del tema de transición ecológica y todo eso. ¿Cuál es tu posición frente al tema de las hidroeléctricas, digamos? ¿Tienes una posición? A ver, y la gasolina, ¿verdad? Mi posición sobre las hidroeléctricas verás, cuando tú hablas con las hidrólogas, hay que ponerlo más cerca a la fuente la hidroeléctrica y no cuando ya estás con habitación urbana y estas cosas. Y tienen que ser chiquitas, tienen que ser varias y pequeñas. Sería muy difícil ponerse una hidroeléctrica, pero si me pones una hidroeléctrica gigantesca, digamos, eso sí tiene un daño ambiental horroroso. Porque requiere las zonas de... Como Coca-Cola, por ejemplo. Claro. Coca-Cola en el fondo se está enfrentando con la naturaleza. Claro. Ahora sabemos que la erosión regresiva va a hacer que en 4 o 5 años, si no hacen algo, va a dejar de funcionar Coca-Cola, va a dejar de funcionar. O sea, lo importante sería tener estas hidroeléctricas que no tengan, digamos, esos cuartos donde se guardan el agua, sino que usan el agua y la botan. Algunos artificiales gigantes, exacto, y que puedas, y tienes que respetar al máximo el ritmo de la naturaleza, porque si no alteras el ecosistema y alteras todo. Y minería, pero, porque tengo una pregunta, yo sé que estás opuesto al tema de minería, pero quería hacer esta pregunta para meterle un poco de conflicto al final del podcast, pero... ¿No te parece a ti, y no porque sea una posición que yo defienda, sino por plantear el debate, ¿no te parece a ti que oponerse a la minería a gran escala, o la minería formal, digámoslo así, hace que se prolifere en cambio la minería ilegal, que en cambio no cumple ningún estándar? Sí, o sea, las dos son terribles para mí. Y cuando tú ves, por ejemplo, lo que está pasando en el río Napo, que es innombrable, vas a ver yo estuve esta semana, fui a Zamora, y vi y me decían, mira que hay minería ilegal, y ves... Pero vas a ver que la minería ilegal convive con la minería legal. Claro, no, o sea, no quiero que una sea mejor que la otra, solo quiero plantear el tema de, o sea, ¿tú crees que las dos no deberían estar? Yo creo que no. Fíjate, para mí la minería, cuando tú lees todos los libros utópicos, distópicos y de ciencia ficción tipo Ursula Le Guin o todos estos, tú vas a ver que en todos esos la imagen de destrucción del planeta fue la minería. Yo sí creo que tenemos suficientes minerales extraídos ya como para que la minería se haga sobre nuestros teléfonos reciclables y no tengamos que hacer... El litio, por ejemplo, la transición del litio es fatal para América Latina, para Argentina, para Chile. Y luego tienes unas baterías de unos carros. El problema son los carros. Yo no sé si es que ahora estoy leyendo un libro de Xun Liu que se llama Los Tres Planetas. En ese libro, por ejemplo, hay una parte donde tienes unos científicos que son utópicos y en uno de esos, en una comunidad declaran prohibido el progreso. Entendido como esta cosa, la tecnología no es buena ni mala, pero yo creo que estamos en un extremo tan grande que creo que la calidad de vida con menos tecnología es mucho mejor. Y te estoy hablando de cosas como, si es que no habría luz eléctrica desde las 11 de la noche, se apaga Quito y podríamos ver el universo y la Vía Láctea. Y dormiríamos mejor. Dormiríamos mejor sin el ruido, la contaminación. Entonces yo sí creo que la minería es fatal. Estoy absolutamente en contra de la minería ilegal, me parece que sí, efectivamente no tiene controles. Pero cuando hay minería legal, hay convivencia con la ley. Vas a ver que el oro que se vende va por las empresas que tienen todo Entonces, la minería a mí me parece fatal por cualquier lado. O sea, por ejemplo, en Palo Quemado tú ves la resistencia de la gente es porque hace 20 años hubo minería y el río sigue botando las cosas que salieron del fondo. Y en relación al petróleo, yo al contrario de lo que acusan algunos, yo sí creo que hay que eliminar los subsidios, hay que ser focalizados los subsidios, y para gente de las ciudades tiene que ser muy cara la gasolina, muy cara la gasolina. Al tiempo que también viene el compromiso del Estado y de los municipios de mejorar el transporte público, ¿no? Sí, fíjate, Quito, a mí me da una... Ahora tú vas a ver en Quito, como en todos los países de América Latina, cómo pululan los patios de autos. Y han bajado los precios. Sí. Y eso es desarrollo y progreso. Quito no da más con el tráfico. Yo soy un ciclista urbano y soy por militancia contra los carros. Porque yo, al menos en mi vida, yo voy 18 años moviéndome al trabajo con bicicleta, sostengo que Quito, con toda la orografía que tiene, es apta para el ciclismo. O sea, de aquí te vas hasta la Magdalena, dijiste. A la Tola. ¿Cuánto no es mucho, son como... me hago... Cuando estoy apurado 10 minutos y cuando estoy divirtiéndome me voy por la Alameda y por el Parque Elegido, me hago un poco más de media hora. Pero no te imaginas lo lindo que es ver Quito, por ejemplo, con esta ciclovía que hicieron en Amazonas, el tráfico que hay de bicicletas.
O sea, estamos con una movilidad, y yo sí creo que la movilidad alternativa es posible. Y ojalá, digamos, el metro, las ecorutas y que el municipio invierta en transporte público y que desestimule el transporte privado. Quito tiene que ser un lugar peatonal, hermano, y ya, si es un lío para el parqueo, para los autos, no salgas en auto. Esto es lo que hay que hacer. Todas las ciudades lindas que se ve ahora, Nueva York, por ejemplo, a mí me ha impresionado ahora que voy a Nueva York, todo está conectado con ciclovías. Mira que realmente ni siquiera se requieren hacer grandes cambios, sino decisiones políticas. Por ejemplo, yo alguna vez me puse a pensar si haríamos lo que suelen hacer otros países. Que vos dices, hago un carril para los que van llevando carros, 2 o 3 personas. Y otro que va a estar mucho más congestionado para uno. Eso es muy bien, sí. Porque la mayoría de la gente sale cada uno por un carro. Entonces, si vos haces eso, por último ya hasta el pretexto le dices al vecino, ve, te voy llevando, ven al otro. Entonces, pero si no haces eso, en cambio, generas y sigues contribuyendo al problema, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué tal? Interesante la charla de la naturaleza, ¿no? Pues qué chévere, Ramiro. El tiempo ha llegado prácticamente a su fin. Gracias. Bueno, pero vamos con la última pregunta, Steve. Bueno, voy a hacer 2 preguntas, ¿ya? La primera es, Ramiro Ávila estuvo en la eutanasia, fue un avance importante para el tema de los derechos, está en esto del río Machángara como sujeto de derechos. ¿Qué viene? ¿Qué planes tiene Ramiro en el futuro? ¿Cuál es el plan objetivo macro que tiene Ramiro por delante después del río Machángara? Ay, qué buena pregunta. A ver, ¿sabes? Me hace mucha ilusión que me han escrito de Loja por el río, el Malacatos, del Chibunga también me escribieron. Porque Chibunga perdió en la corte, ¿no? Chibunga perdió en la corte, sí. Pero ahí fue, salvado tuyo. El argumento de los jueces fue porque la acción era adecuada. Procesalmente nomás. Procesalmente, okay. Sí. Pero ese fue el caso que abrió la discusión de los ríos, que fue muy lindo. Luego vino una sentencia hermosa de la Daniela Salazar sobre los causas del agua, hermosa. Y luego ya vino la del río Akepi. Entonces, estoy en naturaleza sin duda alguna. Me encantaría hacer ojalá algún litigio relacionado con cambio climático y Amazonía. Me encantaría un litigio porque además ahora hay información sobre ballenas, por ejemplo, que ahora se están acercando más a la costa y estamos viendo ballenas varadas en la costa ecuatoriana. Y ahora hay unos proyectos increíbles de la ciencia de que ya tienen pueden identificar el dolor de las ballenas y algunas cosas de comunicación. Entonces, me encantaría, digamos, hacer este tipo de litigios en donde, más allá de ganar o perder, es traer al derecho la ciencia y la interculturalidad y promover esta conciencia ecológica que creo que es el mundo, el siglo XXI no se puede entender si no es verde y ecológico, ¿no? Porque estamos en un desastre. Por eso a mí me parece que ojalá los políticos, ahora que nos acercamos a una elección, no sean tan miopes y se den cuenta lo que fue el Quito sin minería y el Yasuní, que hubo un voto del 60% que no lo logró ningún partido político, y ahí hay un llamado y un grito verde que la gente no se está dando cuenta. Claro. La gente tiene conciencia ecológica y hay que... ojalá los políticos tengan esta sensibilidad para pensar en ciudades verdes y en ciudades azules, digamos, con agua limpia y que nos llenemos de árboles y bicicletas. Qué bueno, cambiar la conciencia, como tú dices, que a veces encontramos diversión o tranquilidad en una pantalla de celular y no en el sonido de un río, en la caída de una cascada, en la conexión con un bosque. Yo, por ejemplo, en la Tola oigo sapos todavía. Hay muchos terrenos baldíos y oigo sapos. Y cuando vivía en la González solo oía autos, ¿verdad? Toda la noche. Ahora oigo sapos. Ahí te gusta más. No, ahí no. Bueno, y uy, perdón, acá está. Bueno, entonces, la audiencia del río Machángara... 6 de junio, jueves. 6 de junio, por favor, gente que quiera poner amigos, la pelea va a ser larga seguramente. Ojalá nos vayamos hasta la Corte Constitucional, va a haber segunda instancia seguramente. Amigos, gente que sabe que vivió del Machángara, que quiere ver el Machángara de Menta, gente, si tiene abuelas, abuelos que lavaron la ropa en el Machángara, bienvenidos, bienvenidas. Hay que generar conciencia, el Machángara es parte, nos dio la vida, nos dio identidad y que nos volvamos a sentir orgullo por el Machángara. Yo creo que ese es el mensaje final del Ramiro, y creo que también, completando con lo que decíamos al principio, es que algún joven abogado realmente quiere ver este tema de los litigios que involucran realmente una causa detrás, los litigios que, cuando te hice el primer podcast, había cerrado la entrevista con el tema de
cómo nos han formado en derecho, porque todas las instituciones jurídicas vienen desde este corte europeo y se fundan sobre el tema de la protección a la propiedad privada, incluso el propio derecho administrativo, que debería ser un derecho de protección de derechos colectivos, en realidad está enfocado más en un derecho de temas de responsabilidad extracontractual, temas así. Entonces yo también sí, la gente que obviamente quiera asistir para encontrar esto, cómo el derecho puede encontrar un sentido, pues también estaremos ahí, ¿no? Ramiro, te agradecemos mucho por el tiempo y bueno, no sé si nos das tus palabras finales. No, agradecerles y a con ustedes. esa ya nos despedimos. No, Andrés, yo les agradezco un montón porque además yo aprecio mucho estos podcasts, estas discusiones del derecho, estas discusiones, estos debates, porque creo que son importantes. Nada, solo insistir en la idea de que somos animales antes de ser humanos. Nuestra historia viene de 200.000 años atrás. Casi siempre vivimos en armonía con la naturaleza. Y la única forma de salvarnos de este planeta que está generando una extinción masiva del calentamiento global, el antropoceno, es reconciliarnos con nuestro animal y nuestro animal con nuestro entorno. Ojalá tengamos algún día aire limpio, ojalá algún día tengamos sonido de pájaros, y ojalá algún día tengamos un agua que podamos tomar de los ríos. Muchas gracias, Ramiro. No dejen de compartir este video, de seguir los próximos episodios del podcast. Agradecemos por quedarse hasta el final del video y estén atentos a las páginas del Profe del Derecho. Nos vemos, queridos amigos. Chao, chao. ¿Cuánto fue? 1 hora y 20. Ya no estoy tan... No,